Cuando comencé la investigación, estaba alejado de todo lo que era el periodismo en sí, y me di cuenta que no era necesario estar trabajando para realizar un trabajo, una investigación. Sentí el llamado vocacional por hacerlo, pero lo que principalmente me llamó la atención del caso fue que me pareció irrisorio que en este caso el juez Mera cerrara un caso dándose días antes el veredicto, o sea, perdón, el testimonio del mecánico, que para mí era un testimonio fundamental y que de verdad podía cambiar el curso del caso. ¿Qué es lo que decía específicamente ese mecánico? El mecánico era tan importante lo que decía... por aquí tengo unos... Ah, fantástico. Permiso. Mira, el mecánico, una de las declaraciones que dio, que fue fundamental, decía de que él había instalado los estanques subalares bajo las alas del Caza 212. ¿Cuál es el significado que tienen estos estanques que permiten de que el avión pudiese ir y volver de Juan Fernández a Santiago? Son estanques que guardan directa relación con el combustible. Nada más que combustible. Ya. En una declaración que yo considero totalmente desafortunada por parte de el abogado de la Fuerza Aérea, Isidro Solís, él dice de que esta misión tenía que realizarse sí o sí y que para realizar esta misión había que privilegiar la cantidad de personas, el peso, por sobre el combustible. Es decir, había que meter todo lo que había que meter en esta misión y como no son compatibles peso con combustible, había que eliminar el combustible. Ese fue el raciocinio que él dio a entender en esta declaración en una radio. ¿Por qué tanta premura si no es una misión de guerra? No iba a pasar nada si es que se hacía al día siguiente. A ver, mire, yo tengo mis grandes reparos con respecto a que no... Para mí no es ético, no es moral y no es totalmente responsable de que una persona diga de que está solamente abocado al caso para investigar los 3,5 segundos que duró la investigación. El accidente, la pregunta que está respondida es ¿qué pasó? Pero lo que se está pidiendo de verdad es el por qué pasó esto. El accidente no se originó en 3,5 segundos, ni se originó cuando el Caza despegó desde Santiago hacia Juan Fernández. El accidente se produjo por mucha negligencia en que incurrió la Fuerza Aérea muchos días, meses y años antes. Hay una teoría que plantea que para que se produzca un accidente en el caso de aviación no basta con que se produzca un error, sino que tiene que haber una suma de errores para que se produzca un accidente. Si se comete tan solo un error, no hay un accidente. ¿Cuáles son los principales errores que tú pudiste detectar en tu investigación? A ver, principalmente, mira, de partida tal como lo dijo el abogado Morgado, de que existan 4 versiones. El Caza, para que la gente entienda, puede aterrizar con un viento máximo de 35 nudos. Cuando el Caza 212 recibe la información de que en la pista habían 26 nudos, obviamente la tripulación da por hecho de que puede aterrizar. Cuando llega Juan Fernández, la situación era totalmente distinta. ¿Cuál era la importancia de todo esto? Primero, que la velocidad que se le informó del viento era totalmente distinta a la que se encontró en la pista. La velocidad de la pista, de acuerdo, justamente como lo dijo el abogado Morgado, aterrizó un piloto momentos antes, que era Ricardo Schaffer, un piloto con más de 5.000 horas de vuelo, quien fue la persona que justamente tuvo este problema en el tren de aterrizaje y que se le reventó la rueda. Él, en su declaración, él dice que nunca le había tocado aterrizar en ninguna pista con una situación meteorológica tan compleja. Y él situó el viento en 40 nudos, en base a su declaración. Pues la persona que está encargada de la mantención de la pista, del aseo, que es un pescador que trabaja en la isla, él fue la persona que situó el viento en 26 nudos. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que el ministro Mera, en sus informes, dentro de todos los cuadernos de investigación, él establece que, o le da una validez que a mí me llama mucho la atención a esta persona, que dice que es un pescador con más de 30 años de experiencia y que mirando el cielo y mirando el cataviento, él puede determinar que el viento es hasta 26 nudos. Pero no valida la posición de un piloto con más de 5.000 horas de vuelo que aterriza y dice, para mí el viento era de 40 nudos. Sebastián. Y paralelamente, cortito, la Armada realiza un informe meteorológico en donde dice que el viento era de 40 nudos. Es decir, el avión, el Caza, no podía aterrizar. Se le da la orden de que aterrice, la información permitía que el Caza aterrizara, pero las situaciones encontradas en la pista no eran así. ¿Crees tú, luego de tu investigación de 6 meses, que hay un único culpable y si ese único culpable es la facha? Yo creo que, tal como lo dijo el juez Mera, hasta el momento los causantes del accidente fueron los pilotos y la meteorología. Creo yo que se le olvidó decir y la institución. Yo creo que aquí es una sumatoria con distinto grado de responsabilidad.
Los pilotos tienen la responsabilidad, lamentablemente, por ser partícipes de la ejecución en sí, la ejecución directa. La meteorología, ya obviamente lo que comentamos antes. Y toda esta suma de errores creo yo que sí la Fuerza Aérea tiene que hacerse responsable. Lamentablemente, y en base a mi opinión, y quizás me voy a ir un poquitito del tema, pero creo yo que no corresponde cuando el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general Rojas, en muchas declaraciones públicas, él dijo de que él prefería mantenerse al margen del tema, principalmente por un tema ético, un tema de moral. Creo yo que cuando una persona sabe lo que está pasando en su institución, o el capitán del barco sabe que sus tripulantes no están funcionando como corresponde, creo que la persona, si uno quiere ser un líder, debe predicar con el ejemplo. Creo yo que el comandante en jefe de la Fuerza Aérea debería haber renunciado al momento que ocurrió el accidente y quizás posterior a este, una vez que prestó toda la ayuda necesaria para que se supiera la verdad. Yo no concuerdo con el hecho de esconderse frente a tecnicismos, frente a manejos de la información. Creo yo que no corresponde y no hace gala de un puesto que de alguna forma es el jefe, en este caso una institución, que de alguna forma está para mantener el orden, la defensa del país, en millones de otras funciones. Sebastián, antes de entrar de lleno a ese tema en específico, me gustaría, señor director, que revisemos las imágenes que tú trajiste y nos expliques de qué se tratan, porque también veo muchos documentos que tienen ahí que me interesa analizar. Por favor, señor director. Mira, esos son los estanques de combustible, la foto de los medidores de estanque de combustible. ¿Por qué es la importancia de todo esto? Estamos viendo, ese es uno de los medidores, tiene dos motores, el derecho y el izquierdo. La justicia determinó, mejor la siguiente imagen porque ahí vamos a tener más claro lo que quiero decir. Están los dos medidores de combustible y esto se lo explico de la siguiente forma. Cuando ese es el medidor, si vemos, está la flecha que determina cuánto fue el combustible que quedó al momento del impacto. Recordemos que cualquiera de este tipo de instrumentos, al recibir un impacto fuerte, se detiene inmediatamente la flecha, ya sea en el velocímetro, en el tacómetro, lo que sea. Al momento del impacto, el estanque de combustible se detuvo justamente donde tú ves la flecha. Pues la Fuerza Aérea, en la imagen siguiente, podemos ver que la Fuerza Aérea determinó que el combustible, efectivamente, donde tú ves ese 5, efectivamente, ahí estaba el golpe de la aguja en donde habría sido efectivamente la cantidad de combustible que les quedaba. ¿Por qué es importante esto? Porque la gran diferencia donde vemos nosotros esa aguja y lo que establece la Fuerza Aérea es más del doble. Con ese combustible que vemos, la Fuerza Aérea no alcanza, el CASA no alcanza a devolverse al continente. Con el combustible que dice la Fuerza Aérea, alcanza a devolverse al continente. Entonces, esta teoría... Disculpa, para entenderte mejor, lo que tenemos ahí en esa imagen, que es... ahí está, mira. Esto es real del CASA 212. Sí, es la foto del medidor de combustible. Y que no coincide con lo que dice la facha en su entrega, en su informe. ¿Por qué? Porque justamente debajo del 5, no sé si ahí ustedes lo ven, bajo el 5 hay una marquita gris. Ahí es donde microscópicamente la Fuerza Aérea dice que golpeó la aguja al momento del accidente. Entonces, si nos vamos a la imagen anterior, vamos a poder ver que la diferencia en donde está la aguja y donde está esa marca es mucho, es más del doble. La marca está debajo del 5. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Son de 170 libras aproximadamente lo que se ve ahí y más de 380 libras lo que dice la Fuerza Aérea que les queda de combustible. ¿Por qué es importante? Porque el mismo abogado de la Fuerza Aérea decía que con el combustible que les quedaba, el CASA alcanzaba a devolverse al continente y sobrevolar Santiago por muchos minutos. Yo he conversado con pilotos de la Fuerza Aérea, con instructores de CASA y que han hecho esta misma misión y me dicen de que es imposible de que el CASA despegue desde Santiago a Juan Fernández y logre el retorno sin los estanques subalares. Entonces tú dices, ¿dónde la Fuerza Aérea se contradice de una manera tan importante? El CASA supuestamente, de acuerdo a la versión del abogado, tenía el combustible necesario para devolverse. Pero esta misión se hizo con punto de no retorno. Para que se entienda lo que es el punto de no retorno, es una misión que pasado cierto punto, cierta distancia, el avión no puede devolverse al continente porque es el último momento para decidir si llegan a destino o se devuelven al origen. Entonces tú dices, ¿por qué se hizo una misión con punto de no retorno si el combustible alcanzaba para volver? O sea, están cayendo de alguna forma en una contradicción. Si el combustible alcanzaba para ir y para volver y para sobrevolar, ¿para qué hacemos una misión con punto de no retorno? Entonces la Fuerza Aérea incurrió en muchas negligencias, en muchos errores y creo yo que uno de los principales errores, de acuerdo a todo lo que yo he investigado, ha sido el tema del combustible. El avión, la última pasada que hizo por Juan Fernández, fue 7 minutos para las 5 de la tarde.
el avión se iba a caer exactamente igual a las 5:30 o cuarto para las 6 de la tarde. Ese avión, no lo quiero decir premeditadamente, pero sí estaba destinado a caerse. El avión, lamentablemente, se privilegió realizar una misión con los tripulantes, en donde yo, dentro de acá tengo un resumen de todos los papeles. Aquí yo tengo en mi poder, esto es la transcripción de las conversaciones de la torre de control. cámara puedes mostrarla, Sebastián. Ahí. Eso es la transcripción de la torre realizada por la PDI, la transcripción de la torre de control. Está desde que el CASA comienza a realizar esta misión a Juan Fernández hasta que el avión ya se pierde totalmente. Lo que llama la atención, una de las cosas que quiero hacer hincapié es que dice en la parte final lo siguiente. Todas las transcripciones de los audios registrados antes de 10 para las 5 no fueron entregados para ser transcritos. A mí me llama la atención que de alguna forma nosotros estemos en presencia de un avión. De partida que el avión tenía que volar a 9.000 pies de altura y vemos aquí en la transcripción que alcanzó alturas de casi 16.000 pies. Casi alcanzó el doble de altura. Cuando se dice por qué el avión voló casi al doble de la altura que solicitó, que normalmente vuela, se plantean dos teorías. Una, de que efectivamente había una mala meteorología, lo que podía provocar una formación de alas, de hielo en las hélices. Y la otra teoría es que efectivamente no tenían combustible y se tomó la decisión de volar a mayor altura para que haya menos roce, por ende el gasto de combustible era menor. Cuando se le pregunta, en este caso a los familiares, y aquí Gonzalo me puede ayudar, el ministro dice, bueno, pues yo no estoy investigando eso. Yo estoy investigando del momento en que el avión se cae. Entonces, mi gran paréntesis es, estamos en presencia, y yo no quiero cuestionar aquí, ser bien claro, al ministro Mera. Pero yo tengo mis dudas tomando en cuenta que el ministro Mera fue quien también encabezó la investigación del caso Inverlink y que no encontró a ningún culpable. Y la Corte Suprema decide revocar la decisión del ministro Mera y efectivamente aparecen los culpables que todo Chile conoce. Ese ministro, el ministro Mera, fue quien está a cargo también de este caso. A mí por lo menos no me calza.